Hola chicos, hoy vamos a empezar con el tema 9, aminoácidos y péptidos. El término aminoácido se podría aplicar a toda molécula que tenga en su estructura un grupo ácido y un grupo amino, pero generalmente se utiliza para aquellas que tienen un grupo amino en la posición alfa a un ácido carboxílico. Casi todos los aminoácidos naturales tienen configuración S con estereoquímica parecida a la del L-gliceraldehído, por lo que se denominan L-aminoácidos. El centro quiral es el átomo de carbono asimétrico alfa. Los aminoácidos estándar son los 20 alfa aminoácidos comunes que se encuentran en casi todas las proteínas. Los aminoácidos comunes difieren entre sí en la estructura de las cadenas laterales unidas a sus átomos de carbono alfa. Todos los aminoácidos comunes son L-aminoácidos, excepto la glicina, que no tiene un carbono asimétrico. En esta tabla se puede observar los 20 aminoácidos comunes agrupados de acuerdo con las propiedades químicas de sus cadenas laterales. A cada aminoácido se le da una abreviación de 3 letras y un símbolo de una letra para su uso al escribir las estructuras de las proteínas. Bueno, vamos a ver, en esta transparencia tenemos 12 de los 20 aminoácidos comunes, en la otra tenemos los otros 8, y vamos a ir viendo las cadenas laterales que están agrupadas de acuerdo a sus propiedades químicas. En el primer caso les dice que la cadena lateral es no polar, es decir, que tiene un hidrógeno o un alquilo. Bueno, vemos el caso de la glicina, donde la R es igual a un hidrógeno. En la alanina, R es igual a un grupo metilo. En la valina, R es un grupo isopropilo. En el caso de leucina, es un grupo isobutilo. En el caso de isoleucina, la cadena lateral es un grupo sec-butilo. En el caso de la fenilalanina, tenemos un grupo bencilo. Para el caso de la prolina, vemos que el nitrógeno del aminoácido forma parte de una estructura cíclica que es rígida. Y ahora vamos a ver los que contienen un grupo oxidrilo en la cadena lateral, como por ejemplo el caso de la serina, el caso de la treonina y el caso de la tirosina, donde tenemos un grupo oxidrilo fenólico. Tenemos aminoácidos que contienen en la cadena lateral azufre, ¿sí? Como en el caso de la cisteína, donde, fíjense, contiene un grupo, este grupo azufre e hidrógeno unido en un grupo R, se llama tiol. Los tioles son los análogos azufrados de los alcoholes. Y otro aminoácido que contiene azufre es la metionina, donde, fíjense, el grupo R tiene un azufre unido a dos grupos R. Es decir, este grupo funcional se llama sulfuro y son los análogos azufrados de los éteres. Bueno, en la próxima transparencia vamos a ver los otros aminoácidos comunes. Bueno, tenemos también aminoácidos donde la cadena lateral contiene nitrógeno, pero que no es básico. Tenemos el ejemplo de la asparagina, donde, fíjense, la cadena lateral tiene un grupo amida, al igual que en el caso de la glutamina. Ustedes saben que estos nitrógenos, los nitrógenos de una amida, no son básicos. Tenemos otro aminoácido de este tipo, el triptofano, que fíjense que en la cadena lateral tenemos un indol. Recuerden que este nitrógeno del indol no es básico porque el par de electrones sin compartir está comprometido con la nube pi. Bueno, vamos a ver ahora aminoácidos donde la cadena lateral es ácida. Fíjense en el caso del ácido aspartico y del ácido glutámico, tenemos en la cadena lateral otro ácido carboxílico. Bueno, tenemos aminoácidos donde la cadena lateral es básica, como el caso de la lisina. Fíjense que tenemos un grupo amino
que ustedes saben que este grupo amino unido a un grupo alquilo, digamos, un grupo R es básico. En el caso de la arginina, tenemos en la cadena lateral un grupo guanidino, que es básico, y en el caso de la histidina, en la cadena lateral tenemos un anillo de imidazol, que recuerden que esta estructura tiene 2 nitrógenos, pero este grupo es básico, ya que si bien el nitrógeno que está unido al hidrógeno tiene el par de electrones comprometido con la nube pi, este nitrógeno tiene el par de electrones disponible para actuar como base. Proteínas y aminoácidos esenciales. Vimos en la tabla los 20 aminoácidos naturales que se encuentran en las proteínas. Las proteínas son biopolímeros de alfa-aminoácidos. Las proteínas que se encuentran en la dieta se hidrolizan en el organismo hasta aminoácidos esenciales. Los humanos pueden sintetizar la mitad de los aminoácidos necesarios para formar proteínas. Los otros 10, llamados aminoácidos esenciales, deben suministrarse en la dieta. Se obtienen a partir de la digestión de alimentos que contienen proteínas. Los 10 aminoácidos esenciales, que los tienen marcados con un asterisco rosa en la tabla, son los siguientes: lisina, arginina, valina, metionina, trionina, histidina, isoleucina, leucina, fenilalanina y triptofano. Las proteínas que contienen los 10 aminoácidos esenciales se denominan proteínas completas, que son las proteínas de la carne, del pescado, de la leche y del huevo. Las que son deficientes en uno o en más aminoácidos esenciales se denominan proteínas incompletas, como por ejemplo las del arroz y maíz. Bueno, vamos a ver algunos aminoácidos que se encuentran en la naturaleza que son poco usuales o raros. Algunos de los enantiómeros D de los aminoácidos menos comunes se encuentran también en la naturaleza. Por ejemplo, el ácido D-glutámico, que se encuentra en las paredes celulares de muchas bacterias, y la D-serina, que se encuentra en las lombrices de tierra. Vamos a ver algunos aminoácidos naturales que no son alfa-aminoácidos, como por ejemplo el ácido gamma-aminobutírico, que es uno de los neurotransmisores en el cerebro, y la beta-alanina, que es un constituyente del ácido pantoténico, que es una vitamina. Fíjense, en el caso de la beta-alanina, el grupo amino se encuentra en beta al ácido carboxílico. En el caso de del ácido gamma-aminobutírico, el grupo amino se encuentra en gamma al grupo carboxilo. Propiedades ácido-base de los aminoácidos. Aunque normalmente se escribe a los aminoácidos con un grupo carboxilo y un grupo amino intactos, su estructura real es iónica y depende del pH. El grupo carboxilo pierde un protón formando un ion carboxilato y el grupo amino se protona para dar un ion amonio. A esta estructura se la llama ion dipolar o citerión y corresponde al componente mayoritario. Esta naturaleza dipolar le confiere algunas propiedades poco usuales a los aminoácidos. Vamos a ver que tienen puntos de fusión altos, mayores a 200 grados centígrados. Por ejemplo, la glicina tiene un punto de fusión igual a 262 grados centígrados. Son más solubles en agua que en solventes orgánicos. Tienen momentos dipolares mayores a los de las aminas o los ácidos carboxílicos por separado. La glicina, por ejemplo, el momento dipolar es 14 debye
En el caso de una amina, por ejemplo, la propilamina, el momento dipolar es 1,4 debye. Para el caso de un ácido carboxílico, por ejemplo, el ácido propiónico, el momento dipolar es 1,7 debye. Bueno, vamos a ver también que son menos ácidos que la mayoría de los ácidos carboxílicos y menos básicos, que la mayoría de las aminas. Los aminoácidos tienen pK-A mayores que los ácidos carboxílicos, por lo tanto son menos ácidos, y tienen pK-B mayores que las aminas, por lo tanto son menos básicos. En los aminoácidos la parte ácida de la molécula es el grupo amonio y no el grupo carboxilo. La parte básica resulta ser el grupo carboxilato y no el grupo amino libre. Como los aminoácidos contienen tantos grupos ácidos, es decir, grupos amonio como grupos básicos, los grupos carboxilatos, son anfóteros, es decir, que tienen tanto propiedades ácidas como básicas. La forma predominante en la cual se encuentra un aminoácido depende del pH de la solución. En solución básica, el grupo amonio se desprotona y forma un grupo amino libre y la molécula queda con una carga negativa. En una solución ácida, el grupo carboxilato se protona y forma un grupo carboxilo y la molécula queda con una carga positiva. En la glicina, por ejemplo, si partimos de la especie totalmente protonada, es decir, hacemos de cuenta que este R es igual a hidrógeno, vemos que a medida que aumenta el pH, el grupo carboxilo pierde su protón a un pH aproximadamente igual a 2. A ese punto se le llama pK-A1, que corresponde a la primer constante de disociación ácida. A medida que aumenta más el pH, el grupo amonio pierde su protón y esto ocurre a un pH alrededor de 9. A este punto se lo llama pK-A2, que corresponde a la segunda constante de disociación ácida. A un pH mayor, a 9-10, la molécula tiene una carga total negativa. Es decir, la especie que predomina va a ser la especie 3. Bueno, vamos a ver ahora la curva de titulación de la glicina usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el punto isoeléctrico de un aminoácido, que es una constante física de cada aminoácido. Bueno, la figura muestra una curva de titulación para la glicina. La curva comienza en la parte inferior izquierda, donde la glicina se encuentra totalmente protonada, es decir, en su forma catiónica, en la forma 1. Si se agrega 0,5 equivalentes de base, tenemos una mezcla 50 y 50 de la forma 1 y de la forma 2. Es decir, van a predominar una mezcla 50 y 50 de la especie catiónica 1 y de la especie neutra 2. Ese pH es igual al pK-A1, ya que las concentraciones son iguales, por lo tanto, a ese pH va a corresponder el pK-A1, que en el caso de la glicina es 2,3. Cuando agrego un equivalente de base, toda la glicina ahora va a estar en la forma suiteriónica, es decir,
en la forma 2. Eso va a ocurrir a un pH igual a 6. Ahora, si agrego 0,5 equivalente de base más, es decir, un total de 1,5 equivalente de base, la mitad de la forma deuteriónica, es decir, de la especie 2, se va a convertir a la especie 3, es decir, en la forma básica. Esto se va a dar a un pH 9,6 que va a corresponder al pK-2, ya que en este caso, de nuevo, la mezcla corresponde a una mezcla 50-50. A un pH mayor a 9,6, la glicina va a estar totalmente desprotonada y va a predominar la especie 3. Vemos entonces que un aminoácido está en forma aniónica a un pH alto, es decir, en medio básico, y en forma catiónica a un pH bajo, es decir, en medio ácido. Debe existir un pH intermedio en el cual el aminoácido esté balanceado entre las dos formas, es decir, que exista como deuterión con una carga neta igual a 0. A este pH se lo llama punto isoeléctrico. Por lo tanto, el punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga neta. El punto isoeléctrico para cada aminoácido se encuentra en tablas y, como dijimos recién, corresponde a una constante física. Vamos a ver cómo se determina el punto isoeléctrico, pero en este caso, en el caso de la glicina, va a corresponder al promedio entre el pK-1 y pK-2. Es decir, va a ser igual a 2,3 más 9,6 dividido 2, que eso da 6, que corresponde al punto isoeléctrico de la glicina. Entonces, vamos a ver que un aminoácido va a tener una carga positiva, es decir, va a predominar como especie 1, si el pH de la solución es menor al punto isoeléctrico del aminoácido. Y va a tener una carga negativa, es decir, va a predominar como especie 3, si el pH de la solución es mayor al punto isoeléctrico del aminoácido. Bueno, vamos a ver los valores de pK-A y puntos isoeléctricos de aminoácidos hallados en proteínas. Acá tenemos parte de la tabla, en la otra transparencia tenemos la otra parte. Bueno, como dijimos, el punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga neta. Es decir, la carga neta es igual a 0. El punto isoeléctrico de cada aminoácido figura en las tablas. Acá los tenemos para estos aminoácidos, acá tenemos los puntos isoeléctricos para estos aminoácidos. Como es de esperar, vamos a ver que el valor del punto isoeléctrico depende de la estructura del aminoácido. Vamos a ver que los aminoácidos neutros tienen puntos isoeléctricos a valores entre 5 y 6,3 aproximadamente. Recuerden que los aminoácidos neutros son aquellos que no tienen en la cadena lateral ni grupos ácidos ni grupos básicos. Ahora vamos a ver en la transparencia siguiente los valores de punto isoeléctrico para este tipo de aminoácidos. Bueno, en estas tablas, además de los puntos isoeléctricos, podemos observar los pK-A correspondientes al grupo carboxilo alfa, el pK-A correspondiente al alfa grupo amonio, y en el caso de aminoácidos que tengan cadenas laterales ácidas o básicas, vamos a encontrar el pK-A correspondiente a la cadena lateral.
Fíjense que para estos aminoácidos acá de la derecha tenemos pK sub A, valores de pK sub A de la cadena lateral. En el caso de los aminoácidos que están hacia la izquierda tenemos solo los pK sub A correspondiente al grupo alfa carboxilo y alfa amonio, ya que no tienen cadenas laterales ni ácidas ni básicas. Bueno, vamos a ver entonces que los aminoácidos que además tienen otro grupo ácido, llamados aminoácidos ácidos, tienen puntos isoeléctricos más bajos, como por ejemplo el ácido aspartico, que tiene un grupo carboxilo en la cadena lateral, al igual que el ácido glutámico, tienen pK sub A de la cadena lateral y sus puntos isoeléctricos son más bajos, están alrededor de 3. Aquellos aminoácidos que tienen sustituyentes básicos, llamados aminoácidos básicos, vamos a ver que los puntos isoeléctricos son más altos. Por ejemplo, en el caso de la arginina, el punto isoeléctrico es 10,8, en el caso de la histidina es 7,6 y en el caso de la lisina 9,7. Entonces, los aminoácidos ácidos que tienen grupos carboxilos en la cadena lateral necesitan una solución ácida para evitar la desprotonación del segundo grupo ácido carboxílico y mantener al aminoácido en un estado isoeléctrico neutro. Por eso es que tienen un punto isoeléctrico menor a lo de los aminoácidos neutros. Los aminoácidos básicos, como arginina, histidina y lisina, necesitan una solución básica para evitar la protonación de la cadena lateral básica y mantener el aminoácido eléctricamente neutro. Por eso tienen puntos isoeléctricos mayores a lo de los aminoácidos neutros. Los demás aminoácidos, que como dijimos antes tienen puntos isoeléctricos entre 5 y 6,3, se consideran neutros sin cadenas laterales muy ácidas o básicas. Sus puntos isoeléctricos son ligeramente ácidos porque la acidez del grupo amonio es ligeramente mayor que la basicidad del grupo carboxilato, como vimos en la transparencia 5. Recuerden que el pK sub A de un aminoácido era alrededor de 10 y el pK sub B era alrededor de 12. Bueno, vamos a ver cómo se determinan los puntos isoeléctricos de un aminoácido que figuran en tablas. Como vimos para el caso de la glicina, que corresponde a un aminoácido que no tiene cadenas laterales ni ácidas ni básicas, el punto isoeléctrico corresponde al promedio de los dos pK sub A. Entonces, para el caso de la alanina, fíjense que el pK sub A correspondiente al ion amonio es 9,69 y el pK sub A correspondiente al grupo carboxilato, al grupo carboxilo es 2,34. Por lo tanto, el punto isoeléctrico va a ser el promedio de estos valores, que en este caso da 6,02. Bueno, vamos a ver cómo se determina el punto isoeléctrico en el caso de aminoácidos que tengan en sus cadenas laterales grupos ácidos o básicos, que como vimos recién en las tablas últimas, tenemos 3 valores de pK sub A, ¿sí? Tenemos el valor de pK sub A1 correspondiente al grupo carboxilo, pK sub A2 correspondiente al grupo amonio y un pK sub A correspondiente a la cadena lateral. Entonces, en ese caso, el punto isoeléctrico es el promedio de dos valores de pK sub A que se corresponden con grupos similares. Así, por ejemplo, el punto isoeléctrico de la lisina es el promedio de los valores de pK sub A de los dos grupos amonio. Entonces va a ser 8,95 más 10,79 dividido 2, y eso nos da el punto isoeléctrico de la lisina, que es 9,87. En el caso del ácido glutámico, por ejemplo, el punto isoeléctrico va a ser el promedio de los valores de pK sub A de los dos grupos carboxilos.
es decir, 2,19 más 4,25 dividido 2, y eso nos da 3,22, que corresponde al punto isoeléctrico del ácido glutámico. Electroforesis. La electroforesis es una técnica analítica que se basa en lograr la migración de moléculas cargadas cuando éstas son sometidas a una diferencia de potencial. Sobre un papel o plancha de gel se siembran los compuestos con cargas positivas o negativas o compuestos neutros. Luego se coloca el papel embebido en una solución buffer entre dos electrodos. Cuando se aplica el potencial, vamos a ver que las moléculas con carga positiva van a migrar hacia el cátodo y las moléculas con cargas negativas van a migrar al ánodo. Las moléculas neutras se van a quedar donde están, es decir, en el punto de siembra. Una vez que se produce la migración, se suspende la aplicación del voltaje, se corta el papel o la plancha de gel en los extremos y se obtiene la separación de las moléculas según la carga. Esta técnica se emplea para separar aminoácidos catiónicos, aniónicos y neutros. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de alanina, lisina y ácido glutámico en una solución buffer a pH 6, vamos a ver a ese pH en qué forma estará cada uno luego de aplicar el voltaje. Vamos a ver que la alanina estará en su punto isoeléctrico, por lo tanto su carga va a ser igual a 0, ya que el punto isoeléctrico es 6. Está en su forma neutra como ion dipolar, como les muestra acá la figura. La lisina tiene un punto isoeléctrico igual a 9,7, por lo tanto, a pH 6 estará en su forma catiónica. Fíjense que tiene una carga más 1. El ácido glutámico tiene un punto isoeléctrico igual a 2,8, por lo tanto, a pH 6 estará en su forma aniónica con una carga igual a menos 1. Entonces vamos a ver que la lisina se va a dirigir hacia el cátodo, el ácido glutámico hacia el ánodo y la alanina va a quedar en el punto de siembra. Se puede después de un tiempo cortar el papel y separar los aminoácidos, o se pueden identificar los aminoácidos por su desplazamiento comparándolos con patrones. Bueno, mirando los pK/A para cada aminoácido y teniendo en cuenta el pH de la solución, ustedes pueden determinar las especies que van a predominar a un determinado pH, es decir, a un pH establecido. Entonces tengan en cuenta que para este tema tienen que tener siempre a mano la tabla de aminoácidos, que seguramente Marcos la puso con el material extra, donde tienen los puntos isoeléctricos y los pK/A, ¿sí?, para cada aminoácido.